Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos ya en nuestro curso de semana número 10 de métodos y técnicas de investigación criminal. Para esta, eh, para esta mañana, según el programa, debo desarrollar el tema criminalística. Ay, ustedes qué calor el que hay. Ayer había demasiado frío y hoy hay demasiado calor y se me están nublando mis anteojos, pero bueno. El tema criminalística va muy de la mano con el derecho penal, procesal penal. Más adelante iremos viendo por qué, ¿verdad? Espero que aún tengan el ánimo, ya estamos a un paso de que inicie su descanso. Se los decía al grupo de ayer, vale la pena, de verdad vale la pena este sacrificio que ustedes están haciendo, que han hecho a lo largo, a lo largo de 5 años y que este será el último. Una alumna estaba hablándome el jueves y me decía, licenciada, por favor, necesito que un grupo de compañeros y ella querían que les firmara su acta de declaración jurada, porque pues ya están haciendo sus trámites eh, para poder graduarse. Y me decía ella, no tiene idea lo feliz que me siento y lo satisfecha de que ahora los domingos son mis domingos, ya no es de ir a estudiar. Y le decía, pero igual disfrutó ese tiempo, ¿verdad? En aquel entonces era de compartir, era de madrugar, era de llevar su desayuno, ver qué se comía en el camino para llegar a tiempo a las clases. Hoy, pues ustedes tienen la ventaja de que pueden ubicarse en cualquier lugar donde haya señal Wi-Fi y poder desarrollar sus clases, ¿verdad? Aunque algunos, pues tengo entendido que se reúnen así en pequeños grupos para poder recibir sus clases. Así que bienvenidos a esta semana 10. Pronto estamos semana 11 y luego ya su examen parcial. Así que le di la presentación completa porque hay unas presentaciones que tienen la letra muy pequeña y me dijeron ayer que no se veían. Así que pues esta modalidad voy a usar ahorita. Bueno, objetivo de la clase. ¿Qué es lo que yo pretendo con esta clase? Como siempre, que se realice un repaso tanto de las leyes penales como de la forma en que se debe procesar una escena del crimen. El repaso, como lo mencioné aquí, también va a incorporar la definición de criminalística. Vamos a saber ahora realmente qué es la criminalística. Hemos visto en clases anteriores que la criminalística y la criminología son dos situaciones pues muy parecidas, pero cada quien en su rama, cada quien en su ámbito. Y a nosotros, en el curso de métodos y técnicas de investigación criminal, tanto uno como dos, lo que nos interesa es el trabajo que realiza la criminalística. También la importancia en la aplicación en una escena del crimen. ¿Para qué? Para que podamos tener éxito en la audiencia de diligenciamiento de prueba en el debate oral y público. El inicio y el final casi del proceso penal nos van a definir qué tan exitoso fue el trabajo que se hizo. Nos van a decir cuáles fueron las falencias que hubo en el procesamiento de la escena del crimen y tomemos en cuenta de que cada persona que interviene en cada etapa del proceso penal es diferente, incluso si estamos como defensores. Es raro, o sea, es muy poco común que un abogado se quede en la etapa, en la primera declaración, luego en la etapa preparatoria, luego en la intermedia, luego en el debate. Es muy difícil que eso ocurra, aunque no imposible. ¿Por qué? Porque la familia se va dando cuenta, ay, no, la verdad es de que no me conviene este abogado por cualquier razón, porque trabaja muy bien, pero me está cobrando muy caro, o me cobró caro y no me trabajó bien, o me cobró barato y no me trabajó bien. O sea, hay tantas cosas que van a incidir en que tenga que ver con las personas que van a estar inmersas en cada etapa del proceso penal. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucho. Tiene que ver mucho en una escena del crimen, porque quien trabajó, quien diligenció, el primer trabajo de recolección de indicios muchas veces no es la que llega al debate. Entonces, cada quien tiene que continuar en ese hilo, por así decirlo, del trabajo de hipótesis que se fue generando a lo largo de los indicios y como los jueces, no todos tenemos el mismo criterio. No todos tenemos la misma manera de pensar. Lo que para unos es positivo, tal vez para mí va a ser negativo. Lo que para unos fue necesario, tal vez para mí no va a ser necesario. Así que vamos a ir viendo la importancia de cómo aplicar la criminalística en cada escenario criminal. ¿Para qué? Para que usted pueda tener éxito en sus audiencias de debate. Y si es que no llega en el debate, pues si es defensor, si es abogado defensor o defensora, que logre determinar en la etapa intermedia, perdón,
cuáles fueron las falencias que tuvo el Ministerio Público en cuanto al procesamiento de la escena del crimen. Vamos a ver. Consideraciones con respecto a la criminalística. La criminalística es natural porque nace fundamentalmente de tres ciencias naturales: la química, la física y la biología. En opinión del autor que estoy trabajando, en síntesis se dirá que la criminalística es una ciencia natural y penal, que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales asociativas, descubre y verifica de manera científica un hecho presuntamente delictuoso y al o a los presuntos autores y a sus cómplices, aportando las pruebas materiales y periciales a los organismos que procuran y administran justicia mediante estudios identificativos y reconstructivos e informes y dictámenes expositivos y demostrativos. ¿Qué es esto? Ay, licenciada, qué montón que usted tanto que habla, cómo pone sus presentaciones tan cargadas. Pero vemos aquí vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas, todo el resumen de un proceso penal. Vemos aquí en esta definición, en esta presentación, cómo el Código Procesal Penal se ve plasmado en estas líneas. ¿Por qué? Porque el autor indica que la criminalística es una ciencia natural y penal. Yo por eso les dije, tal vez ustedes dirán, ay, no, pero es que estamos viendo métodos y técnicas y ¿por qué ella habla de tanto penal? Porque van de la mano. Van muy, muy de la mano. No puede ir una sin la otra. Que mediante la aplicación de sus conocimientos, métodos y tecnología, aplicada ¿a qué? Al estudio de los indicios materiales o bien indicios asociativos. ¿Para qué? Para descubrir y verificar de manera científica un hecho presuntamente delictuoso o delictivo. Bueno, vemos aquí que es mediante el estudio y la aplicación de ciertos conocimientos, métodos y técnicas por medio de la prueba científica. Yo les he venido diciendo que la prueba reina en la actualidad es la prueba científica. Una prueba, pues, si bien es cierto, nada es perfecto, pero de momento no ha podido determinarse en un debate que una prueba que ha realizado algún perito de INACIF carezca de veracidad o que exista duda sobre cómo la trabajó. Peritos de INACIF de verdad son personas muy capacitadas. Están en constante capacitación, ya tanto interna aquí a nivel nacional como internacional. ¿Para qué? Para que todos estos conocimientos y la tecnología que va cambiando, que va de punta, pueda ser aplicada. ¿Para qué? Para descubrir esa verdad. Si nos vamos al artículo 5 del Código Procesal Penal, por favor, vayan a verlo. De aquí en adelante, no sé quiénes van a dar métodos 2, pero si les toca conmigo, si tengo todavía la dicha de compartir con ustedes, ese artículo no lo vamos a dejar descansar, jamás, al menos a lo largo de este año. ¿Por qué? Porque el artículo 5 nos establece cuáles son los fines del proceso. Y uno de esos fines es averiguar la verdad, establecer esa verdad histórica de lo que ocurrió, pero no solo averiguar esa verdad, sino también por medio de los indicios que se vayan recopilando a lo largo del trabajo, el procesamiento de escena del crimen, podamos establecer quién lo hizo, a quién se lo hizo, quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, para que podamos tener una hipótesis criminal. Y una vez que tengamos esa hipótesis criminal, podamos llegar con el juez y decirle, señor juez, aquí le traigo estos indicios que fueron analizados por medio de metodología científica por peritos del INACIF y con toda esta prueba concatenada con las declaraciones de testigos, con álbumes fotográficos, con informes de investigación, el Ministerio Público va a ser capaz de destruir esa presunción de inocencia del acusado o de los acusados o de las acusadas, porque ahora hay mucha mujer que está siendo detenida. Difícil, como les decía yo, que un peritaje se venga o no tenga valor, que no sirva en un debate. Es muy poco probable. Esa prueba científica. ¿Por qué? Por varias razones. Tiene éxito el Ministerio Público en cuanto al incorporar este medio de prueba científica, esta prueba pericial. Quien está rindiendo los informes, los peritajes, es una persona ajena
a Ministerio Público y a jueces, a todos los sujetos procesales. Nada, ningún interés tiene en beneficiar o en afectar a otros, más que en el descubrimiento de la verdad. Ni siquiera, ay, ay, este indicio, ¿qué sería? ¿Esta bala, este casquillo, de quién será? ¿O en qué escena lo recogerían? ¿Lo embalarían? No, o sea, ellos sencillamente se dedican a hacer sus análisis y a plasmarlos en un documento. Por eso indica aquí que mediante estudios identificativos y reconstructivos e informes o dictámenes expositivos. Vimos en la semana pasada que uno de los requisitos de los dictámenes periciales debe llevar un antecedente, una parte expositiva de qué fue lo que pasó. Y esto mismo sirve para demostrar la hipótesis, ya sea del Ministerio Público o bien el abogado defensor, porque el abogado defensor también tiene derecho a proponer sus medios de investigación, tanto de cargo como de descargo, tienen que haber en un proceso. El artículo 290 del Código Procesal Penal, si ustedes quieren, lo pueden leer o anotárselo al 5. ¿Por qué? Porque en el 5 nos dice que se va a trabajar una escena del crimen para encontrar si es culpable o no determinada persona. Pero el artículo 290, amárrenlo, por favor, yo sí les digo, amárrenlo, háganle sus llamados, nos establece que el Ministerio Público tiene la obligación de recabar medios de investigación, no solo de cargo, sino también de descargo, velando por la correcta aplicación de la ley. No sé si así lo dice exactamente, pero pues ahí está la idea. Esto es lo que busca la criminalística, verificar. Y aquí establece en esta presentación que al presunto delincuente, ¿por qué? Porque está empezando la investigación, estamos recabando los indicios, están haciendo los análisis, entonces no sabemos si de verdad esto tiene que ver directa o indirectamente con la persona, con el sospechoso. Y no podemos asegurar al principio, por ejemplo, que encontraron, no sé, un cabello mío. Ay, pues que miren, es casi de largo el pelo de la licenciada y el fallecido ahí es su esposo, ella lo mató. Pero ¿y si no? O sea, no se puede vulnerar ni mi presunción de inocencia ni la de nadie. ¿Por qué? Porque está iniciando, vuelvo otra vez, está iniciando el proceso. Y alguien, para ser considerado culpable, debe haber sido citado, oído y vencido en un juicio. Aquí ni siquiera estamos comenzando, o sea, ni siquiera me han llevado a disposición de un juez para que yo dé mi primera declaración. Entonces, por eso se presume culpable, se presume inocente. ¿Qué va a predominar? ¿Qué va a prevalecer en esta premisa? En mi caso, ¿me considero culpable o me considero inocente? ¿Qué pasa si la fiscalía dice a la presunta culpable? Se está vulnerando mi derecho de defensa, mi presunción de inocencia, porque pues a ella ya me presume culpable, ¿no? En todo caso, presúmame sospechosa, que es diferente. ¿Ven cómo un término va a cambiar la posición de una persona? Presume, todo se presume. Y se va a presumir hasta que el tribunal de sentencia diga o resuelva que sí me considera responsable de la comisión de tal hecho. Hasta ahí ya mi presunción de inocencia se destruyó y ya no paso a ser una presunta sospechosa, sino una culpable, una autora consumada del delito que se me atribuyó oportunamente. Entonces, a todo esto nos lleva a la criminalística, con todas sus pericias, con todos sus análisis, con la aplicación de sus conocimientos, métodos y técnicas en el estudio y análisis de las evidencias materiales asociativas. ¿Ya? Aquí espero haberles explicado bien esa presentación. Bueno, sigamos viendo, desarrollando nuestra clase. Bueno, la investigación criminalística funda sus tareas profesionales en el estudio científico de las evidencias materiales. La criminalística necesita para poder desarrollar bien su trabajo que se le den las evidencias materiales. Se debe prever que el empírico no confunda con sus argumentos, debiendo estar atentos a los razonamientos del científico. Bueno, a mí me gusta mucho estudiar o leer lo que dice el doctor Hans Gross. No les voy a decir el nombre del libro porque pues no le quiero hacer publicidad a nadie, pero si ustedes ponen doctor Hans Gross, el padre de la criminalística, porque es considerado el padre de la criminalística, les van a aparecer sus libros ahí.
En internet aparecen. Son grandes, son bien intensos los libros del doctor Gross. Pero he ido sacando algunos unos párrafos para que puedan ilustrarnos en la clase. Me encanta lo que él dice, que funda sus tareas profesionales en el estudio científico. Y se debe prever, se debe tener en cuenta que el estudio empírico no confunda con sus argumentos, debiendo estar atentos a los razonamientos del científico. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico? ¿Qué conocimientos empíricos tiene usted? Para ilustrarnos mejor. Hay personas que le atinan mucho a la mecánica. Y uno le pregunta: ¿y dónde estudió? No, pues yo aprendí solo así. Ajá, qué bueno. En mi caso, puedo poner inyecciones, puedo tomar la presión, puedo hacer tantas cosas. Y me preguntan: ¿usted estudió algún curso de enfermería? No, puro empirismo, la pura práctica, la pura necesidad me fue llevando a aprender ciertas cosas. Igual pasa con ustedes. Y dice el doctor Gross que para trabajar, para investigar y analizar la evidencia material, sí debe predominar el estudio científico y no el conocimiento empírico. Cuando usted ya salga, bueno, yo no sé si ya se ha topado con personas así, que se creen que todo lo saben, todo lo dominan y el conocimiento de ellos es el perfecto. Y pregúntele qué estudios tiene, qué preparación tiene, o aún sin preguntar uno sabe de que no estudian, ninguno. Entonces estamos frente a un conocimiento empírico. Veamos qué dice el doctor Gross. Y él nos recuerda, la teoría aislada engendra conocimientos pedantescos. ¿Ha conocido usted alguna persona pedante? Hemos sido nosotros o hemos asumido nosotros conductas pedantes. Pues yo pienso que en algún momento sí, la verdad sí. La pedantez es algo que desagrada a todos. La práctica en sí conduce al empirismo. Aquí el doctor nos está diciendo, bueno, el teórico se vuelve pedante. Solo teórico, aquel que solo estudia, 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 estudia y pues ni modo, no se le quita su mérito, se admira que haga eso, esa disciplina que tiene de estudiar, de leer, de memorizar, de entender, pero hasta ahí queda. Le va a volver o le va a dar conocimientos muy pedantes, actitudes muy pedantes. Por otro lado, el extremo de la práctica, solo práctica. Ah, bueno, como yo ya me doy cuenta cómo se trabaja eso, en algún momento yo ya agarro valor y yo digo, bueno, pues yo lo puedo hacer, no quiere mayor ciencia. Yo puedo. Si él puede, yo puedo. Ah, miramos, ay, ¿cómo es lo de recoger un casquillo? Se pone unos guantes, se mete en una bolsita y ya, sí puedo embalar, sí, calculo que sí. Estamos hablando solo de la práctica sin el conocimiento teórico. Y establece el padre de la criminalística, Hans Gross, que la práctica solitaria en sí conduce al empirismo y no es válido. Yo puedo ser muy conocedora de cierto tema, no sé, de cómo hacer zapatos, por ejemplo, pero frente a alguien que ha recibido cursos, de que sabe de forma técnica, sabe los detalles de cómo se hacen los agujeros donde van las cintas, o cómo se pega la suela, o cómo se pone el tacón, que lo explica teóricamente y lo enseña en la práctica cómo se hace, él va a tener más, va a tener prioridad frente a mí que yo no le voy a decir cómo o no le voy a saber explicar el por qué estoy haciendo eso, sino que solo se lo hago así, mecánicamente, en, en automático, dicen, ¿verdad? Solo lo hago. Considera el doctor que tan solo el feliz maridaje de una y otra, es decir, de la teoría y la práctica, puede resultar y dar el conocimiento perfecto. Yo conozco abogados, ustedes, de verdad, conozco abogados que son teóricos y son unas eminencias, de verdad, son unas eminencias. Y a veces le dice uno, le pregunta al cliente, ¿quién era su abogado? ¿O quién es su abogado? A la persona fulano. Mire, es un conocedor, sí, pues por supuesto es un conocedor, pero jamás se ha ido a sentar a una audiencia de primera declaración, que para mí es considerada una de las más sencillas. Siéntelo en una audiencia de primera declaración a ver qué le hace, a ver cómo aplica toda esta doctrina a la práctica. No va a poder y no pueden.
¿Qué pasa si solo me voy a la práctica de las audiencias y no voy leyendo? No me voy actualizando. No me he percatado que algunas leyes fueron reformadas. Tampoco sirve. O sea, tenemos que ir de la mano, no solo en la criminalística, sino en el ejercicio de su profesión. Ir de la mano con lo teórico y con la práctica. Decía el abogado que no se prepara día tras día, cada día es menos abogado. Y es muy cierto, de verdad es muy cierto. Así que, bueno, recordemos que no aplica solo a la criminalística, aplica a todo. La teoría y la práctica deben ir de la mano. Veamos la perspectiva de otro autor, el doctor Moreno González. Él es un mexicano. Él define la criminalística de la forma siguiente. La criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación. Ustedes, les pido un minuto, por favor, solo voy a cerrar la puerta porque hay mucha bulla. Ya vine. Empezaron a trabajar cerca de una casa aquí de mi casa, en otra casa, y se oye mucho el ruido. Bueno, estábamos hablando de lo que el doctor Moreno considera o cómo define la criminalística. Disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, muy parecida a la que dijo el doctor Hans Gross. Métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales. Vemos que Hans Gross también considera de que la criminalística deriva de la ciencia natural y penal. Aquí él considera que solo es de la ciencia natural. En el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo y señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. En otras palabras, esa aplicación de conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible, que es la evidencia material. ¿Para qué? Para poder coadyuvar, para poder ayudar a los órganos encargados de administrar justicia, para que se pueda demostrar la existencia de un hecho delictivo o bien, en el mejor de los casos, que se pueda reconstruir, precisando la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Vuelvo al artículo 5 del Código Procesal Penal. Ahí busca también encontrar al responsable de la comisión del hecho delictivo y lograr la imposición de una pena. Tanto la definición del doctor Hans Gross como el doctor Moreno González son tan explícitas en cuanto al trabajo que se hace en un escenario criminal y cómo se va a aportar o incorporar en el proceso penal. Vamos a hablar ahorita del principio de intercambio de indicios. ¿Qué es esto? ¿Ha escuchado usted el principio de intercambio de indicios? Ay, licenciado, usted y sus cosas y sus teorías. Primero vino con el fruto del árbol envenenado. Vaya. Y ahora viene con esto del intercambio de indicios. Pues es muy importante y se da. Siempre ocurre este principio de intercambio de indicios entre víctima y victimario. Y la criminalística se interesa en este principio de intercambio de indicios. Veamos qué establece aquí. Quiero ver cuántos alumnos tengo. Tengo poquitos. Bueno, la criminalística inicia las investigaciones preliminares de manera general hasta llegar a lo objetivo y significativo del pequeño detalle. Bueno, sí, una escena de crimen, vamos viendo todo lo que hay, pero caemos a algo específico. Vemos una escena, por ejemplo, en una casa o en una calle, que es lo más común que hemos visto ahorita, una calle. Se acordona un espacio suficiente y empezamos a ver de lo general a lo particular, hasta llegar a aquellos casquillos, hasta llegar a la mancha de sangre, hasta llegar a la colilla de cigarro, hasta llegar al cabello, a la tapita, a la escupida que encontramos ahí en la escena, la huella. Es increíble, ustedes. Los hechos se cometen a la luz del día. Yo recuerdo el viernes yo venía ahí por San Cristóbal, ya venía para acá, para mi pueblo, cuando vi que del otro lado, los que van para la ciudad capital, pues de pronto la calle se quedó
parada, o sea, no había tráfico. Dije: "Ay, qué bonito, dichosos los que van allá, no hay tráfico". No, no era eso. En eso pasó un carro, una camioneta, no alcancé a ver la placa porque, pues, me dio mucho miedo. Un carro 2 camionetas pasaron, una en un carril pasó muy rápido y atrás venía la otra. Y solo se vio cuando alguien sacó la mano y le empezó a disparar. Pero me di cuenta de que la pistola que llevaban, que utilizaron, tenía silenciador. Y al ratito, pues, venían todos los carros. Me decía mi esposo: "No, es que no es que no hubiera tráfico o alguien hubiera parado. De plano, los conductores se dieron cuenta de que ellos iban en algún pleito y solo los dejaron pasar", me dijo, "les dieron espacio para que ellos pasaran". Bueno, pues sí, tal vez sí, tiene mucha lógica. Y ambos vehículos se fueron. ¿Qué pasó? No sé. Pero pregunto yo, ¿cómo se hace para buscar esos indicios? Porque seguro por lo menos 3 casquillos quedaron ahí. Estamos hablando de una calle muy transitada. Una carretera, perdón, una carretera muy transitada, 2 carriles. Seguro, en cualquiera de esos 2 carriles quedaron los casquillos. O sea, vamos de lo general a ese pequeño detalle, a buscar, a realizar esa búsqueda del indicio. Razón suficiente para que en la búsqueda de indicios, que en algunos casos resultan pequeños e insignificantes, se requiera de personal preparado científicamente, experimentado y con vocación sincera. Difiero un poco aquí de que para buscar pequeños detalles se requiere de personal preparado científicamente. A veces no necesariamente va a ser el científico el que va a encontrar, le va a abrir la ruta a su investigación. Fíjense que cuando yo estuve en la Fiscalía de la Vida, siempre hablaban de un caso de las quesadillas, y yo de verdad lo hablo porque es que es un detalle, es algo que para en su momento, para todos los trabajadores que llegaron a la escena del crimen fue bien insignificante, pero eso fue lo que les permitió encontrar a los responsables del hecho. Hace unos años, no recuerdo, o sea, yo me fui en 2010, como en el 2015 aproximadamente, en la zona 7 de la ciudad capital, pues encontraron los cuerpos de 3 mujeres a lo largo de diferentes puntos. Eran 2 hijas y una mamá. La mamá. Resulta de que cuando encontraron los cuerpos, pues ni modo, empezaron a buscar sospechosos y el primer sospechoso fue el padre, o sea, y esposo a la vez. Y resulta que cuando lo entrevistaron a él, dijo: "No, pues yo estaba trabajando, fíjese que ese día yo tenía descanso, estaba con mi familia, pero resulta de que me llamaron de la empresa porque alguien no había llegado a trabajar, entonces yo tenía que cubrir ese turno en la noche y me fui a trabajar, pero no sé qué pasó, no sé, no, ya el hombre no pudo dar mayores detalles de qué había pasado con su esposa y con sus hijas. Bueno, llegó a la fiscalía, procesó la casa, pues, en búsqueda de indicios para ver si habían sido sacadas a la fuerza de su casa, y no, lo encontraron todo bien. Entonces le dijeron al padre, al esposo también, de que, pues, él podía quedarse en su casa. Y él dijo: "Bueno, está bien". Y empezó él a revisar, ya cuando la fiscalía había terminado de trabajar, y encontró que en uno de los gabinetes habían 2 quesadillas, que no estaban el día anterior que él se fue. Y dijo: "¿Y esas quesadillas?". ¡Ah! Ah, esas son las quesadillas que trae mi familiar cada vez de que viene de tal pueblo. Entonces llamó al Ministerio Público y le dijo: "Fíjese que encontré en mi casa 2 quesadillas que no estaban y que solo tales familiares cuando vienen de visita las traen". Y ahí ustedes, aunque parezca, por insignificante que parezca, esas quesadillas, entonces ya la fiscalía empezó a investigar quiénes eran esos familiares, o sea, sin decir mayor cosa, sin hacer mayor bulla. Y efectivamente se logró determinar por esas quesadillas que los responsables habían sido familiares del crimen de estas 3 personas, del asesinato. ¿Por qué? Por herencia, peleando tierra. Se supone que querían también matar al padre. Querían ellos deshacerse de la familia completa, pero no contaban con que el padre había tenido que ir a trabajar. Y qué bueno, porque él fue el que le empezó a dar a la fiscalía esos detalles. Por eso les digo, no siempre alguien con un conocimiento científico nos va a guiar. No debemos descartar nada, ninguna opinión, ningún punto de vista. O sea, ni decir sí, ni decir no. Escuchar. Ah, bueno, voy a investigar esta línea. Hay que investigar muchas líneas. Más de alguna nos va a llevar a la verdad. Entonces, por eso, este intercambio de indicios.
¿Qué es? Pero licenciada, usted sigue hablando del intercambio de indicios y yo no lo entiendo. Bueno, sigamos viendo entonces. Hablemos aquí. Sigamos leyendo. Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechable. Y cuando no se recogen evidencias útiles en la investigación, oiga, la verdad es que no se ha sabido buscarlas, en virtud de que casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. Ah, aquí vemos. Ese principio de intercambio de indicios consiste en que el victimario se va a llevar algo de su víctima, ya sea con o sin intención, y va a dejar algo de él en la víctima. Tratan de hacer o cometer el crimen perfecto, pero no hay perfección. Como dice aquí el doctor, tanto Gross como Moreno, que lo más seguro es de que no se supo buscar ese detalle, que no se pudo saber qué realmente se buscaba. Hay un programa que yo veo que está basado en hechos reales de investigación, que tiene que ver un forense, y él siempre dice, los cadáveres me hablan, los cadáveres me guían. Y al principio decía yo, es parte de su diálogo, pero es cierto, las escenas hablan, entonces tenemos que aprender a hablar, no sé, esceno, escenogués, algo así, para poder comprender qué pasó allí. No debemos tener esa visión de túnel, debemos de tener una visión amplia. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue pasional? ¿Fue familiar? ¿Fue herencia? ¿Fue venganza? ¿Fue delincuencia común? ¿Qué pasó? Vuelvo al caso de las quesadillas. Usted viene a mi casa y encuentra pan porque aquí somos fanáticos del pan, pero encontrar una quesadilla no es tan común. ¿Por qué? Pues aquí en la capital no hay quesadillas, o no se tiene la costumbre de comer quesadillas, como en un pueblo, son deliciosas. Ese detalle, tiene que buscarlo usted en su escena. Y si en el caso no es usted parte del Ministerio Público, como defensa debe buscar esos detalles, debe encontrar en qué se equivocó la Fiscalía al recabar indicios. Porque le va a tocar demostrar que la hipótesis que la Fiscalía está trabajando no es la correcta, porque su cliente es inocente, o pues bien es responsable, pero no de ese delito, sino de otro. Entonces va a tener que cambiar su hipótesis, usted o su plataforma de defensa, como indica aquí, ese principio de intercambio de indicios. Algo me llevo y algo dejo. Así, se resume de esa manera. Hablemos ahorita, si estamos hablando ya de ese intercambio de indicios, ¿cómo se llama el lugar donde se cometió el hecho? Bueno, como lugar de los hechos o escena del crimen. Se entiende como lugar de los hechos el sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser delito, porque eso solo su investigación lo va a determinar. Es imperativo proteger adecuadamente en primer término el lugar de los hechos, o sea, hay que protegerlo, a fin de que el personal del Ministerio Público, peritos y agentes de policía lo encuentren en forma primitiva, como lo dejó él o los autores. Se debe recordar que el delincuente, en su paso por el escenario del crimen, deja indicios de su presencia, perdón, y de la comisión de su conducta. Va a dejar indicios de que él estuvo ahí y va a dejar indicios de lo que hizo. Eso es lo que tiene que buscar o tiene que descubrir que no se buscó. Y también él se lleva en la mayoría de los casos algunos vestigios del lugar o de la víctima, existiendo un intercambio de ellos. Ah, aquí vemos cómo se plasma ese principio de intercambio de indicios, lo que se lleva y lo que deja. Este intercambio de indicios se da entre autor, víctima y lugar de los hechos. Así de sencillo. Bueno, lugar del delito o escena del crimen. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Esto lo encontramos en el artículo 20 del Código Penal. En el epígrafe de este artículo solo encontramos lugar del delito, pero ustedes pueden ponerle entre paréntesis escena del crimen. Esa es la definición de la escena del crimen con fundamento legal de nuestro código penal.
en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte. ¿Han encontrado o han leído ustedes en las noticias o han escuchado en las noticias de que últimamente están dejando cuerpos tirados en muchos lados? Carreteras, caminos de terracería, o sea, aparecen los cuerpos envueltos en sábanas, en bolsas, en maletas. ¿Será que ahí los mataron o solo los fueron a tirar? Pues la mayoría de casos solo los llegan a dejar ahí abandonan los cuerpos. ¿Es esa la escena del crimen? Pues obvio, pues ahí trabaja el Ministerio Público, ahí acordonaron, ahí vieron que encontraban, que levantaban, pero no es la totalidad del escenario criminal, porque seguro a estas personas las ejecutaron en algún otro lugar que también va a ser considerado escena del crimen. ¿Por qué? Porque el artículo 20 nos establece que se va a considerar el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte. En el caso de que la persona, estas que dejan tiradas en la calle, ya sin vida. Imagínense que las agarran cuando ellos van caminando, no sé, van para el mercado. El mercado es un escenario criminal. El camino, el lugar de donde ellos fueron secuestrados. Y luego los llevan a una casa. Y ahí los mantienen. En tanto ven qué hacen con ellos, ¿verdad? Si solo les dan su castigo o los torturan y los matan. Entonces, luego lo mueven de esta casa, lo llevan a otra casa. Y ya en esa casa le quitan la vida y luego lo dejan tirado en una calle, en una carretera. Estamos hablando de 4 posibles escenarios criminales. Uno, el mercado donde fue secuestrado, otro, la casa donde lo retuvieron inicialmente, otro, la segunda casa donde ya fue golpeado, torturado y matado. Y por último, la cuarta donde fue dejado el cadáver, el cuerpo sin vida. Pero muchas veces se deja de lado el resto de escenarios criminales y se fundamenta o se centra en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Y no es así. Estoy hablando de escenas donde hay cadáveres, pero recordemos que hay escenas también, por ejemplo, robos a bancos, un banco, o el asalto de una agencia bancaria, una casa. Ahorita que las personas se van a sus pueblos, que se van a la playa, que se van, ay, no sé ustedes, a descansar, ese descanso tan merecido que se tiene, pues dejan sus casas solas y muchas veces los delincuentes aprovechan esta soledad, esta ausencia de las personas para poder entrar y robar. Va a ser un escenario del crimen también. Se debe de trabajar, se debe de buscar esos detalles. Debe ser usted bien, ¿cómo se dice? Muy minucioso o minuciosa en la búsqueda, en el análisis del expediente. ¿Qué pasa cuando uno de abogado llega y le dice, fíjese, licenciado, que quiero que lleve mi audiencia, que va a ser para tal día, y aquí están las copias del expediente, en el mejor de los casos, porque si no, uno tiene que ir a buscar las copias del expediente. No fue uno quien estuvo desde el inicio del procesamiento de la escena del crimen. Pero entonces, es ahí donde tiene que buscar esos detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué no hizo la fiscalía? Si lo hizo bien, si lo hizo mal. Algo, porque así como el delincuente a su paso comete errores, también fue la fiscalía en algún momento. Notificación de un hecho criminal. Vamos, al tener conocimiento de un hecho criminal, el personal de la unidad de monitoreo, la fiscalía tiene su propia unidad de monitoreo o de turno, debe trasladar de forma inmediata la información relacionada en que requiera la presencia del Ministerio Público para el procesamiento de la escena del crimen o lugar del hallazgo. Toda esta información, todos estos datos los saqué del Manual de Normas y Procedimientos para el Procesamiento de la Escena del Crimen. Si ustedes quieren, lo pueden bajar, está en internet. Es un libro como aproximadamente 300 hojas, porque ahí le establece cómo se va a trabajar cada escenario criminal. Pero hay normas, disposiciones comunes. Y aquí lo común es de que cuando se tiene conocimiento de un hecho delictivo, ¿qué pasa? Los bomberos, la policía saben que encontraron un cuerpo, que hay una casa robada, que hay un auto abandonado, que hay un secuestro, que hay un asalto de una agencia bancaria. ¿Qué hacen? No van a trabajar ellos solitos, no. Inmediatamente lo reportan al Ministerio Público. Y a su vez la unidad de monitoreo o el que esté de turno que recibe la llamada de forma inmediata coordina para poder ir a trabajar esta escena.
Acción inmediata. Vuelve otra vez. No dicen 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora. No, o cuando termine de comer. No. Es una acción inmediata. Desde que el fiscal de turno tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo en el que deba intervenir el Ministerio Público, sea del área central o departamental, debe actuar de forma inmediata. Establecer en ese mismo momento el número de caso asignado, constituirse formal y físicamente a la escena, iniciando el procedimiento apoyándose de personal técnico, DICRI o Policía Nacional Civil. Debe asignar un número al caso. ¿Por qué? Para que no haya confusión, para que no se pierda o haya duda de que ya se me confundieron los indicios, el de esta escena es el de las 5 o el de este es el de las 7. No, debe tener un número para poder saber a qué escena corresponde ese indicio, porque recordemos que los hechos criminales no ocurre solo uno al día, son muchos. Bueno, ¿qué pasa con los indicios que se recolectan en una escena del crimen? Bueno, vamos al destino de los indicios. El fiscal del caso es el responsable de verificar el cumplimiento del inicio de la cadena de custodia y el envío a donde corresponde de los distintos indicios o evidencias recolectados en la escena del crimen o lugar del hallazgo. El fiscal del caso, el responsable. Él va a ver que se esté trabajando correctamente y él va a decir, bueno, esto se va a balística, esto se va a química, con los químicos biólogos, o esto se va, no sé, genética, ADN, y el fiscal va a tener que saber a dónde se remite el indicio. Resguardo y envío de los indicios. El técnico embalador es responsable directo del resguardo físico adecuado de los indicios recolectados. Embalados estos acorde a la particularidad del indicio. No todo se embala igual. Para garantizar su seguridad, inalterabilidad y evitar su contaminación, deterioro o destrucción, o que los mismos se puedan derramar en el caso de que sean líquido, así como su inmediato envío donde corresponda conforme a las instrucciones del fiscal a cargo. Vemos que es el técnico embalador quien se va a encargar de guardar, de resguardar, proteger y enviar lo que se ha recolectado en una escena del crimen. Cadena de custodia. Desde el momento en que se inicia el procesamiento de un indicio y su recolección por parte del MP, PNC y todos los agentes involucrados en dicho procesamiento, la custodia de los indicios deberá ser llevada estrictamente para que en el momento de hacer entrega de los indicios se tenga un orden lógico y enmarcado en el ámbito jurídico y así validar su manejo. El embalador debe de tener ese cuidado junto con el fiscal de etiquetar lo que está recolectando, lugar donde fue recolectado, fecha en que fue recolectado, quién lo está recolectando, su firma, su sello y sellarlo, ¿verdad? O sea, guardarlo para que no pueda ser sacado, para que no lo puedan cambiar. Se embala en el lugar de la escena del crimen. ¿Para qué? Para dar esa garantía en el ámbito jurídico y validar su manejo. Ingreso a la escena del crimen. Solo ingresarán en la escena el fiscal a cargo y el personal del grupo de procesamiento de la escena del crimen. El personal de investigación operativo podrá ingresar a la escena del crimen una vez fijados y documentados los indicios previa autorización del fiscal, tomando en cuenta los cuidados necesarios para no contaminar la escena, aplicando el camino de ingreso seguro definido. Rendición de informes. Cada persona que participa en el procesamiento de la escena del crimen y en la investigación operativa es responsable del contenido, elaboración y entrega oportuna del informe que le corresponda. Cada quien va a rendir qué fue lo que hizo en la escena del crimen. Procesamiento del cadáver. Ay, se me va el tiempo. Se deben adoptar todas las medidas necesarias para la preservación del cadáver y traslado a la morgue respectiva. De ser posible, como se localizó, bolsa u otros, dependiendo de las circunstancias, situación o condición de cómo se localice el cadáver o restos humanos, evitando la manipulación innecesaria del mismo para así conservar su integridad y evitar la pérdida de indicios. O sea, así como lo encuentran empaquetadito, así se va a la morgue. Antes de que se me olvide, ya está el laboratorio para que ustedes puedan desarrollarlo. Por favor, ya está en la clase 10 para que usted se entretenga ahorita en este descanso, ¿va? Un minuto, por favor, un minuto. Se deberá documentar la posición original, cómo se localizó el cadáver y las correspondientes fotografías panorámicas y de mediana distancia, remitirlas por la vía más expedita al INASIF, para que el INASIF pueda tener conocimiento de cómo se encontró el cadáver. En el caso de miembros mutilados de cadáveres que se localicen en cualquier clase de recipientes o bolsas, se procederá a su documentación en el lugar. Se embalará sin mayor manipulación en bolsa forense y se va a remitir al INASIF para su completo procesamiento, huellas locoscópicas,
de calzado, células epiteliales, fluidos o restos genéticos que pudieran localizarse en el recipiente o bolsa, obtención del ADN. O sea, así como lo encontramos, así se va a mandar, solo que se mete en una bolsa específica. Así se va a la morgue. A efecto de establecer causa de muerte, mutilación pre o post-mortem, identificación y cualquier otro tipo de peritaje que el fiscal a cargo considere necesario. Dependiendo del caso y circunstancias, el fiscal a cargo deberá coordinar con INASIF para que en sus instalaciones se pueda realizar la documentación del cadáver, elaboración de ficha necrodactilar e indicios encontrados. Bueno, aquí les pongo una imagen de qué ocurrió en esta fecha. Creo que de aquí en adelante vamos a trabajar cómo se procesa una escena del crimen. Jóvenes, muchísimas gracias por el tiempo prestado. Les deseo feliz descanso, buen momento para reflexionar y para poder cambiar muchas actitudes desde la perspectiva espiritual. Hasta luego.